Capítulo 7, Ondas concéntricas. Los ojos gemelos de Onix parpadearon perezosamente mientras Obito observaba su entorno, aún desorientado por el sueño. Estaba a punto de sentarse cuando se congeló ante el calor inesperado que sintió en ambos lados. Por supuesto, cuando identificó a las fuentes como sus compañeros de equipo, simplemente sonrió mientras maniobraba con cuidado para salir del extraño arreglo para dormir, dejando a Kakashi y Rin en el sofá y en sus sueños. Luego había ido a buscar a Minato y Kushina, pero encontró una pequeña nota en la puerta de su habitación que decía que estaban fuera. Aparentemente, el equipo 7 iba a completar una misión de rango de ese día, y Minato quería que el equipo se dirigiera a la Torre Hokage tan pronto como se despertaran y estuvieran listos. Se reuniría con ellos allí alrededor de las 8 am para la sesión informativa, pero tendría que irse nuevamente después. El Uchiha frunció el ceño ligeramente. Minato nunca había dejado simplemente a su equipo para manejar una misión por su cuenta en este momento. El hombre incluso se aseguró de supervisar a sus D-Ranks, pero de todos modos fue a la habitación de invitados donde encontró su selección de ropa escondida, tanto de su pequeña excursión con Minato como del momento en que había llegado a aceptar su lugar en el pasado. Unos minutos más tarde se paró frente al espejo, echando un rápido vistazo a su atuendo. Llevaba una chaqueta azul marino oscura con cuello vuelto hacia arriba y adornos naranjas, las mangas arremangadas hasta los codos para revelar el forro naranja. El color de la chaqueta era un tono más oscuro que su protector de frente y sus sandalias shinobi. Y ajuste cómodamente alrededor de su marco. Su armadura interior de malla estaba metida debajo de sus pantalones negros que terminaban en la mitad de la espinilla, y tenía las pantorrillas envueltas en vendas como las tenía cuando era niño. Obito sonrió mientras ajustaba su nuevo par de gafas con su conjunto. Todo era diferente y nuevo. Pero, también era familiar, y le dio al hombre niño un nuevo sentido de sí mismo al mismo tiempo que se adhirió al hecho de que no era exactamente igual a ninguna encarnación pasada de sí mismo. Algo llamó su atención justo cuando estaba a punto de alejarse, y entrecerró los ojos mientras evaluaba la figura que tenía delante. O mejor dicho, el rostro reflejado en el espejo. Dejó escapar un resoplido silencioso al notar las cicatrices en el lado derecho de su rostro, que quedaron de las quemaduras que había sufrido hace una semana. Fue una cierta ironía que los médicos pudieran restaurar completamente el lado izquierdo de la cara de Obito, mientras que el derecho tenía algunas cicatrices residuales, aunque no era tan grave como el patrón ondulado que una vez identificó como una parte de sí mismo después de años de recibir acostumbrado a ello. Las cicatrices en sí eran débiles. Solo un poco más oscuro que su tono de piel normal y no ensuciaban completamente el lado derecho de su rostro. De hecho, desde la distancia, sería difícil ver las cicatrices. Sacudiendo la cabeza mientras dejaba de lado sus cavilaciones, rápidamente examinó la habitación hasta que sus ojos se posaron en un pequeño reloj que descansaba junto a la foto de su equipo. 6:30 am, susurró Obito en voz baja. Si estaba en lo cierto, él y Kakashi se habían desmayado en algún momento justo antes de la medianoche, y Rin probablemente después. Obito decidió permitir que sus compañeros descansaran. Si su propio cuerpo protestaba por la falta de sueño a pesar de que su mente estaba entrenada para lo contrario, entonces no tenía dudas de que sus compañeros de equipo podrían usar el sueño extra. Además, tenía algo que hacer pronto, y ahora era el momento perfecto para hacerlo. Recorrió la habitación en busca de papel y un utensilio para escribir, y una vez que encontró lo que necesitaba, se dejó caer en el suelo y comenzó a escribir. Sus recuerdos anteriores a su tiempo como Toby eran borrosos en el mejor de los casos, pero lo ayudaría a escribir lo que sabía para futuras referencias. Podía volver a él si su mente llenaba algunos de los agujeros y lagunas en su memoria, pero por ahora, marcar los eventos principales en orden secuencial era todo lo que necesitaba hacer. Primero, obviamente fue la misión del puente Kanabi. Esa misión fue el primer paso de Obito hacia la oscuridad, por pequeño que fuera. Lo siguiente fue la muerte de Rin. Antes de eso fue el sellado del Sanbi en el que se convirtió en Jinchuriki, siendo la etiqueta la causa de su muerte. Este evento no fue tanto un paso como un salto completo, mente estúpido, hacia la oscuridad y la locura para Obito. Obviamente, no volvería a pasar lo mismo esta vez, muriera o no. Sin embargo, no es como si él la dejara morir. Ella era una de las 3 personas que decidió salvar. Y eso era exactamente lo que iba a hacer, maldita sea. Después de eso fue su encuentro con los Ameorpans como Uchiha Madara. Obito detuvo su escritura y golpeó el suelo con el lápiz mientras pensaba en el extraño trío. No estaba muy seguro de qué hacer con ellos.
Por un lado, podría matarlos y asegurarse de que no pudieran ser utilizados. Por otro lado, simplemente podría destruir el Rinnegan prestado de Nagato y, por lo tanto, permitirles vivir. Suspiró cuando la imagen de una rubia vestida de naranja apareció en su mente. O podría prescindir de ellos y llevarlos de vuelta a Konoha, como probablemente Naruto querría. A decir verdad, cualquiera de los caminos antes mencionados ayudaría a Obito a completar su tarea, pero el primero y el segundo serían mucho más fáciles. Si elegía la tercera opción, no solo tendría que asegurarse de que nadie se pusiera en contacto con el Rinnegan, sino que también tendría que tratar de convencer a los tres para que vinieran a vivir a Konoha. Nagato teniendo su miedo innato a Konoha Nin, junto con el hecho de que los tres estaban bastante apegados a su hogar, no facilitaría las cosas. Todo su propósito en este punto, si Obito estaba en lo cierto, era tratar de formar un nuevo régimen en Ame y oponerse abiertamente a los caminos de Anz. Él lo sabría. Él había usado sus ideales puros, la pérdida que resultó de ello, y la breve locura incurrida por dicha pérdida a su favor para reclutar tanto a Nagato como a Konan para Akatsuki. Los ojos de Luchia se entrecerraron mientras rodaba el nombre del actual líder Ame en su cabeza. Una cosa de la que podía estar seguro era que Anz tenía que morir. Cuando no estaba seguro, y sin la muerte de Yaiko era más que probable que Nagato no estuviera preparado para el puesto de líder tan pronto como lo había estado antes. Quizás Obito podría organizar la muerte de Anz esta vez para que Nagato pudiera tomar su lugar sin ningún conflicto. El Uchiha negó con la cabeza. No, porque entonces todavía estaba el tema de Danz. Decidiendo que ese tema en particular era uno en el que no quería insistir, sin duda arruinaría su mañana, tomó algunas notas para considerar sobre toda la prueba y pasó al siguiente evento importante. Su boca se formó en una línea sombría, entre una sonrisa nostálgica y un ceño fruncido arrepentido. El ataque Kibi, también conocido como el día en que nació Naruto y el día en que murieron Minato y Kushina. Aparte de esa información básica, Obito no escribió más y optó por doblar el papel. No había nada más que escribir al respecto. Todo el ataque en sí fue organizado por él bajo la mano de Madara, y no planeaba volver a interpretar el papel de títere de Madara. No sin un plan para derribarlo. Y seguro como el infierno que no iba a sacrificar las vidas de su sensei Ine-san por esto. No, iba a cambiar las cosas, y tenía alrededor de 2 años para asegurarse de que Madara no pudiera siquiera mirar a Konoha con sus ojos de Sharingan podridos. Los párpados de Obito se cerraron e inhaló profundamente antes de exhalar. Cuando abrió los ojos, sus iris eran de color rojo sangre con remolinos negros en el centro. Miró el trozo de pergamino doblado que tenía en la mano y observó cómo se retorcía y doblaba, hasta que no quedó rastro de él. Se mantuvo a salvo en su plano de existencia separado, donde nadie podía acceder a él sin sus ojos. Sabía que era un uso bastante beligerante de la técnica casi todopoderosa, pero no era como si Obito fuera lo suficientemente hábil en Finjutsu como para mantener el pergamino sellado de forma segura. Sería un tonto si pensara que podría mantener sus secretos utilizando sellos mientras vivía bajo el techo de 2 de los mejores maestros de Finjutsu de Konoha, y un tercero que lo visitaba de vez en cuando. Su mejor apuesta fue el Kamui, por poco ortodoxo y excesivo que haya sido. Hizo una mueca ante la repentina presión que pareció acumularse detrás de sus ojos, enviándolo a oleadas de náuseas. Se agarró la cabeza, como si tratara de evitar que la desorientación aumentara a pesar de que sabía que no serviría de nada. Casi se sintió como si alguien hubiera golpeado un martillo en la parte posterior de su cráneo y le hubiera roto los ojos, solo para verter fuego líquido en las cuencas de sus ojos. Una mano temblorosa se acercó para presionar sus ojos, que se sentían doloridos y como si tuvieran sus propios corazones individuales, con el latido desconcertante que podía sentir en ellos. Retiró la mano cuando notó que una sustancia espesa y húmeda le resbalaba por el brazo. Obito miró fijamente la sangre que corría, notando distraídamente el olor metálico y el escozor de la sustancia en sus ojos ya irritados. El trío de Chunin se había dirigido a la torre Hokage como la nota de Minato les había indicado que hicieran, 2 de ellos aún luchando contra los últimos vestigios del sueño que los atenazaba, el tercero sumido en sus pensamientos. Cuando finalmente llegaron, Rin saltó inmediatamente hacia Minato. Minato-sensei. ¿No estabas allí esta mañana? ¿Tenías una misión? El hombre se rió entre dientes de las payasadas casi de cachorro de su alumna. Es bueno verlos a ustedes también, y, bueno, se rascó la cabeza. No, no tenía una misión. Pero vamos a conseguir tu misión, ¿ne? Comenzó a llevar al trío a la oficina del Hokage. Obito miró a su sensei con desconfianza.
El rubio parecía extrañamente agotado de su habitual energía y vigor, y su tez y cabello normalmente vibrantes se veían mucho más pálidos de lo habitual. Ah, Minato, equipo 7, aquí para su misión. El equipo inmediatamente se volvió hacia el Sandaime y se inclinó con un saludo unánime, Okage-sama. Sí, equipo Minato, presentándose para su colocación en la lista de servicio activo una vez más, dijo Minato con fluidez, su palidez traicionando la fachada de estar bien. Entiendo que las escaramuzas a lo largo de la frontera no han ido bien y que estamos destinados a un conflicto mayor, pero me gustaría que mi equipo mantenga un flujo de D-Rank si no le importa, Okage-sama. Obito se tensó ante las palabras de Minato. Con las palabras clave frontera y mayor conflicto, fue bastante fácil para el viajero en el tiempo darse cuenta de que la tercera guerra estaba a punto de comenzar. Por supuesto, respondió Hiruzen con calma, una corona de humo dando vueltas sobre él. Con los eventos recientes, es aceptable que quieras que tu equipo tenga algo de tiempo para adaptarse. Minato envió una sonrisa agradecida al anciano Okage. Gracias, Okage-sama. La misión. Rango D, el cliente es Madame Shihimi, esposa del Daimi, se escucharon 3 gemidos ante la mención del nombre. Sabían exactamente qué misión estaban recibiendo. El anciano Okage sonrió divertido ante las reacciones. Misión. La recuperación y entrega del gato de Madame Shihimi, Tora. Cuando recibieron sus hojas de misión y salieron de la oficina, Minato se volvió hacia sus 3 estudiantes con una sonrisa forzada. Me temo que tengo que irme ahora, ustedes saben qué hacer, ¿verdad? Kakashi puso los ojos en blanco cuando Rin hizo un puchero. Por supuesto que sí, dijo arrastrando las palabras el chico de cabello plateado. Somos Chunin, Minato-sensei, no Genin. El rubio solo respondió con una risa alegre mientras revolvía el cabello de Kakashi, para frustración del chico. Por supuesto, ¿cómo podría olvidarlo? Aunque ustedes 3 son tan lindos como Genin, también son tan capaces como Chunin. Obito se habría preguntado exactamente por qué su sensei no iba a estar con ellos, pero decidió no hacerlo. El hombre ya estaba estresado, y si no deseaba decirlo, o insistir en lo que le molestaba, entonces Obito no planeaba entrometerse. Si resultaba lo suficientemente importante, Minato les diría, Obito estaba seguro de eso. Además, era posible que lo que sea que estuviera tratando fueran problemas residuales resultantes del pequeño truco de Obito cuando regresó al pasado, y sabía que era un tema delicado para todo su equipo. Entonces, cuando Minato desapareció en un destello familiar de oro y azul, el Chunin del equipo 7 se alejó, mentalmente, y emocionalmente, preparándose para el monstruo de todos los D-Ranks. Hombre, nos vemos como una mierda. El pequeño comentario de Obito le valió 2 miradas acaloradas de sus compañeros de equipo, pero no pudo evitarlo. Los 3 realmente lo hicieron. La ropa de Kakashi estaba cubierta de barro seco y cubierta de varias lágrimas. Su máscara se rasgó unas 6 veces, pero de alguna manera, cada vez que parecía que el material oscuro estaba a punto de ceder, el Chunin de cabello plateado logró reemplazarlo con una máscara nueva y sin rasgaduras, y Obito honestamente podía decir que había algo gravemente mal con su amigo. Obito mismo estaba contento de haber comprado varios repuestos de su ropa, porque estaba seguro de que incluso uno de los parches de Kushina no sería lo suficientemente bueno para hacer que su ropa ahora arruinada se pudiera usar. Y Rin, la pobre niña perdió su juego de piedra, papel o tijera, y terminó siendo la que llevó al gato. Su cabello estaba tan desordenado y revuelto como probablemente se sentía, su ropa estaba despeinada y rasgada en lugares extraños gracias a las garras peligrosamente afiladas de Tora. El pequeño grupo caminaba de regreso a la torre Hokage, el kate en mano, y solo les tomó 3 horas encontrar y someter a la maldita cosa. Sí, solo. Teniendo en cuenta el hecho de que Obito recordó un tiempo en el que la misión les tomó 14 horas, prácticamente persiguieron a la pequeña mierda hasta las 4 esquinas de Inokuni, 3 horas no era nada. Nada a Obito se le ocurrió una idea y se encogió. No estaba Tora todavía viva en la época en que Naruto era un genin. El Uchiha también estaba bastante seguro de que cuando Minato había hablado sobre sus propios días de genin y de rank, Tora estaba incluida en esas historias. Obito esperaba severamente que fuera solo su imaginación o tal vez alguna tradición enfermiza de nombrar a los idiotas más cascarrabias de los gatos del Daimi de Fuego Tora y no la idea de que el monstruo fuera inmortal. Obito estaba bastante seguro de que Tora era el único ser vivo que perdería ante Madara en cuanto a quien preferiría Obito para asegurarse de que nunca se alcanzara la inmortalidad, y estaba bastante seguro de que cualquier shinobi de Konoha que se precie estaría de acuerdo.
Cuando entraron a la torre, fueron conducidos inmediatamente a la oficina del Hokage. Dieron sus reverencias formales de respeto en presencia del anciano Hokage cuando Kakashi dijo: Equipo 7 bajo el mando de Jounin Namikaze Minato, informando sobre la recuperación y entrega exitosas del gato Tora. Oh mi bebé. Los tres Chunin saltaron hacia atrás cuando Madame Shihime arrebató a Tora de los brazos de Rin y rápidamente comenzó a estrangular, abrazar al gato. A muerte. Obito podía decir por la mirada ligeramente horrorizada y sorprendida de su rival que no había detectado la presencia de la mujer antes de que ella casi lo hubiera anunciado al mundo, y probablemente se estaba preguntando cómo logró eso. Obito no quería saber si era la verdad detrás de la aparente inmortalidad de Tora o las habilidades de sigilo latentes de Madame Shihime, realmente no quería saber. Una tos devolvió la atención del equipo al Hokage, que estaba ignorando deliberadamente los chillidos del gato destrozado y las alabanzas de amor. ¿Estaba Obito alucinando o esos corazones físicos y bulbosos estaban siendo emitidos por la mujer rotunda de la esposa del Daimi? Felicitaciones por otra misión completada, equipo 7. Deslizó 3 pequeños sobres a través de su escritorio hacia ellos. Aquí está su pago. Obito recogió su paga y la miró con curiosidad. Por lo general, las misiones, especialmente las de rango D, se asignaban y filtraban a través del escritorio de misiones de la planta baja. Por alguna razón, la misión Tora siempre fue dada por el Hokage, y estaba un corte por encima de los de ranks normales en lo que respecta al pago. Oh, bueno, pensó Obito encogiéndose de hombros. Lo más probable es que se pueda atribuir al hecho de que la mujer era la esposa del Daimi y era increíblemente rica. El hombre niño nunca entendería las mentes de los nobles, y nunca planeó aprender. Después de que el trío de Chunin escapara de la habitación, Obito decidió que quería pasar más tiempo con su equipo. Kakashi, Rin, comenzó, llamando la atención de sus 2 compañeros de equipo. Salgamos a algún lugar como equipo, ya sabes, uniéndonos. Kakashi suspiró. Tengo entrenamiento. Rin se miró los pies y pateó la tierra. Estoy tratando de ahorrar dinero. ¿Tú siempre entrenas, Kakashi? Obito miró fijamente al chico de cabello plateado que fulminó con la mirada el apodo, y no tienes que preocuparte por el dinero, Rin. Los trataré a los 2. El pauso. Pero solo si vamos a Ichiraku's. El ataque lo miró con una ceja levantada, pero de todos modos comenzó a caminar en dirección a la casa de ramen. ¿Ichiraku's? ¿Desde cuándo te volviste fan? Una pequeña risita del médico de su equipo los hizo volverse hacia ella. Kusina-san se te está contagiando, ¿no es así, Obito? Obito solo se encogió de hombros, levantando los brazos detrás de la cabeza en un movimiento casual. Supongo que podrías decir eso. Los 3 caminaron en amable silencio el resto del camino hasta allí, y llegaron para hacer sus pedidos. ¿Un ramen de miso, por favor? Obito exclamó felizmente. Sus 2 compañeros de equipo dieron sus órdenes en un volumen más bajo. Shoyu para mí, era Rin, y un shio murmurado era Kakashi en su monotonía habitual. Mientras Rin conversaba con Kakashi, este último solo contribuía a la conversación con silenciosos HNS y asentimientos, con una palabra real ocasional. Obito los observaba con cariño por el rabillo del ojo. Le preocupaba cómo los afectaría el evento en el hospital, pero parecía que sus preocupaciones eran infundadas. No solo parecían haberse recuperado a su estado normal, ambos parecían algo más fuertes, menos vulnerable. Obito no estaba seguro, pero la vacilación en los pasos y la voz de Rin disminuyó, y Kakashi parecía más listo para interactuar con su equipo. El hecho de que incluso se molestara en intentar mantenerse al día con la conversación de Rin era suficiente para indicarlo. En el pasado, ni siquiera estaría frente a la chica y encendería su "soy un idiota socialmente retrasado cualquiera y todos". Un pedido de miso, shoyu y shio cada uno. Teuchi deslizó los tazones frente a los 3, y los ojos de Obito se iluminaron ante el olor familiar del tentador caldo. Los Chunin del equipo 7 partieron sus palillos, y con la llamada unánime de Itadakimasu, se zambulleron en su regalo de ramen recién hecho. Bueno, 2 personas cavaron en su ramen. Obito se detuvo justo antes de que su utensilio golpeara los fideos. Era extraño lo fácil que Obito pudo volver a integrarse en el equipo, lo fácil que fue para él ser aceptado una vez más. No estaba muy seguro de si se debía principalmente a su hábito casi instintivo de mezclarse que se perfeccionó a través de años de entrenamiento y reconocimiento shinobi, o si era porque todavía era Obito, aunque no lo era. Exactamente igual a como era antes.
Cualquiera que haya sido el caso, teniendo en cuenta todas las quejas y cavilaciones que había hecho sobre el tema, había sido sorprendentemente fácil volver a aclimatarse a su equipo, y ellos, él. Una carcajada escapó de sus pulmones y sintió una ligera humedad acumularse en el rabillo del ojo. Mierda, se estaba emocionando de nuevo. En la última semana, había experimentado más cambios de humor que en la década anterior a su regreso al pasado. Era casi desconcertante, pero con toda honestidad, estaba demasiado feliz para que realmente le importara. Obito. Abruptamente dejó de reír y rápidamente se secó las lágrimas antes de volverse hacia sus compañeros de equipo, donde se encontró con dos miradas claramente escritas de confusión. Hizo caso omiso de las miradas de sus compañeros de equipo cuando finalmente se sumergió en su ramen. Los fideos humeantes le recordaron a cierto Uzumaki de cabello rubio que se convertiría en un patrón dedicado a la casa de ramen. Fue agradable. Obito realmente estaba en casa, y no era una ilusión como la que una vez había decidido conformarse. Gracias, Naruto. Los mechones de sol se balancearon mientras Minato caminaba apresuradamente por los pasillos del cuartel general de Jounin. Nara, Shikaku y Yamanaka Inoichi lo seguían. Había sido un enfrentamiento bastante abrupto. Minato los encontró, intercambiaron breves bromas y luego el rubio les dijo que necesitaba su ayuda. Entonces, comenzó Inoichi, solo para ser silenciado por una mano levantada de Minato. Ahora no, Inoichi. Pensando. Shikaku dejó escapar un resoplido divertido. ¿Pero qué pasa? ¿Tu esposa o tu estudiante? La Nara no se perdió el minuto en que los hombros de la rubia de pelo corto se pusieron rígidos. Entendemos que estés estresado, Minato, pero también estamos preocupados por Kusina. Solo queremos saber cómo está. Los puños de Minato se apretaron. Ella está, físicamente hablando, está bien. Esto dejó a Inoichi algo alarmado. Y mentalmente. Bien, respondió Minato concisamente, ganándose una mirada de alivio pero confundida del otro rubio. Los médicos no encontraron nada malo en ella después de un escaneo rápido, por lo que debe permanecer en el hospital por el momento. Sus niveles son normales, pulso, presión arterial, temperatura, todo. Esperan encontrar la causa. Después de que se hayan realizado pruebas más exhaustivas, pero por el momento, es un juego de espera. Shikaku frunció el ceño. ¿Qué te alertó de un problema para empezar? Todo lo que escuchamos fue que Kusina fue ingresada en el hospital. Inoichi asintió ante el comentario de Nara. La mirada oscura que pasó sobre el rubio más bajo hizo que los dos miembros de Inoshikacho se preocuparan. Su estómago. Se desmayó después de que un dolor agudo en el estómago la dejara inconsciente. Minato notó la comprensión inmediata que pasó por los ojos de Shikaku y asintió. ¿Su estómago? Inoichi preguntó con incredulidad. ¿Qué hay de malo en eso? Si no hubiera anormalidades físicas, entonces ella debería estar bien. Hizo una pausa ante las miradas serias que los otros dos le dieron. Cuando se dio cuenta, palideció a un color más claro que su cabello rubio platino. No, es. Así es la cosa, suspiró Minato, pasando una mano por su cabello. El sello estaba intacto. No había anormalidades, y aparte de una ligera interrupción en su chakra, no había signos de manipulación. Su chakra todavía estaba apretado detrás del sello, y en todo caso, la corriente de su propio chakra en realidad estaba más delgado que antes. Shikaku e Inoichi compartieron una mirada, ninguno de los dos tan versado en Finjutsu como su amigo, pero aún preocupados por las implicaciones. Finalmente, Nara expresa su pregunta en un tono cuidadoso. ¿Qué podría significar eso? No sé. Las palabras fueron pronunciadas en un tono tan abatido que sus dos compañeros prácticamente podían sentir la frustración evidente. Tengo mis sospechas, algunas hipótesis, pero todas ellas son inauditas. Es inaudito, y el sello, mientras restringe, no debería causar tal reacción. No sabría los resultados o efectos que tendría en el anfitrión, ya que esto nunca ha sucedido antes. Se apagó, su voz cayendo justo por debajo de un susurro. Un Big muriendo dentro es Hinjiki. Un tenso silencio cayó, y permaneció durante los pocos segundos que le tomó al grupo llegar finalmente a su destino. Minato suspiró mientras negaba con la cabeza, claramente planeando dejar el tema. Pero por ahora, no nos centraremos en eso. Los llamé a ustedes dos por un tema diferente. Minato abrió las grandes puertas con facilidad y entró en la sala de registros con un propósito en cada paso. Ayúdame a buscar cualquier cosa con la mención de Kaguya. Dime si encuentras a alguien que diga eso, o si encuentras incluso una mención del nombre. ¿Kaguya?
Shikaku cuestionó, desconcertado por el hecho de que Minato ni siquiera notó la forma en que los otros Jounin presentes inmediatamente le despejaron el camino como si estuvieran despejando a un Hokage. Ya podía decir que el carisma y el poder del hombre le darían ese puesto en un futuro cercano, y le dio a Shikaku una sensación de orgullo de haber sido uno de los primeros en ver más allá de la fachada de mariquita para ver al verdadero Minato. La rubia asintió. Sí. Ese es el nombre que Obito había gritado en el hospital, y lo había recordado anoche. Quiero todos los documentos que enumeran el nombre encontrado y traído a mí. Volveremos a reunirnos en 4 horas para comparar nuestros hallazgos. Shikaku levantó una ceja mientras seguía a su amigo más adentro de la habitación. El Hokage aprobó esto. Minato se detuvo en sus pasos abruptamente y sonrió tímidamente. Tanto Inoichi como Shikaku suspiraron antes de que este último sonriera desconcertado. Sé que planeas convertirte en Hokage algún día, Minato, pero ¿no te estás adelantando un poco? Todavía necesitas el permiso del Hokage para este tipo de cosas, en caso de que lo hayas olvidado. Espera, no es eso, respondió Minato rápidamente, negando la acusación con una risa nerviosa. Obtuve el permiso de Hokage-sama, es solo que, bueno, no fue mi intención mandarles así, sé que solo están haciendo esto como un favor para un amigo, y, está bien, Minato, interrumpió Inoichi con una risa divertida. Era bastante divertido como su amigo podía pasar de ser un líder opresor a un tonto nervioso que tropezaba con sus palabras. Entendemos que está estresado y en algún lugar entre el modo de trabajo y el modo de misión, al mismo tiempo que trata de mantener la calma. Su valor predeterminado en situaciones tensas es asumir el papel de liderazgo para ayudar a disipar dichas situaciones tensas, por lo que es natural que usted se comportaría como tal, en presencia de amigos o de otra manera. Minato suspiró antes de ofrecerle al especialista mental una sonrisa agradecida. Bueno, entonces, comenzó Shikaku con su acento habitual. Será problemático, pero deberíamos ponernos a trabajar si podemos para terminar esto. 4 horas después, el trío finalmente volvió a reunirse en un escritorio en la esquina de la habitación para comparar sus hallazgos. Inoichi fue el primero en presentar. En primer lugar, encontré a un Kawasaki Kaguya que era conocido por Genjutsu a pesar de ser un especialista en Bukijutsu. Esto llamó la atención de los otros dos, e Inoichi continuó con un suspiro, pero ella murió hace una década, durante la Segunda Guerra. Minato y Shikaku fruncieron el ceño, pero le indicaron al hombre que continuara. Dispuso algunos archivos, cada uno con notas detalladas sobre personas individuales. También encontré varias entradas sobre personas con el apellido Kaguya, todas las cuales estaban etiquetadas en cualquier lugar entre amenazas ofensivas de rango C y rango A. El otro rubio asintió mientras examinaba los papeles arrugados. Encontré archivos similares, con la misma clasificación. Enemigos de Konoha, entonces. Eso coincide. También encontré algunas otras personas con el primer nombre Kaguya, pero similar a sus hallazgos, han estado muertos por un tiempo o tienen mostrado ninguna aptitud en las artes shinobi. Él suspiró. Realmente no fue mucho lo que logré encontrar. Después de que Minato terminó su perorata, los dos se volvieron hacia Shikaku, quien tenía los brazos cruzados mientras se recostaba en su silla. Encontré algunos documentos antiguos sobre un clan, y creo que tiene que ver con tus hallazgos sobre los individuos con el apellido Kaguya. Deslizó una carpeta manila en el medio de la mesa y las dos rubias la abrieron, inspeccionando su contenido. Son un clan nómada e independiente conocido por sus formas salvajes, su amor por la guerra y el derramamiento de sangre y, sobre todo, por su sed de sangre. Algunos miembros del clan poseen un Kekkei Genkai llamado Shikotsumyaku que parece ser una especie de técnica de manipulación de huesos. Oh, me di cuenta de eso. Inoichi comenzó en un tono emocionado, aparentemente complacido de que su pequeña investigación estuviera yendo a alguna parte. Una de las entradas que encontré de una autopsia de Kaguya decía que la estructura ósea era extraña, como si estuviera construida para acomodar chakra. Se estremeció. Aparentemente, el individuo tuvo que ser literalmente desmembrado y separado en varias partes diferentes para neutralizarlo con éxito. Puedo ver cómo eso podría marcar con una cicatriz a un niño pequeño. Shikaku tocó su barbilla, notando distraídamente la mirada bastante inexpresiva que tenía Minato. ¿Alguno de nosotros sabe dónde tienden a quedarse? ¿Sus hábitos? Ahora que lo pienso, escuché algunos susurros en el cuartel general de Junin sobre el clan Kaguya y encuentros breves con personas del clan. Siempre estaban en alerta.
Muévase, pero seguramente hay una manera de rastrear. Una risa bastante fuera de lugar hizo que Nara detuviera sus palabras, y tanto él como Inoichi se volvieron hacia Minato. El hombre se estaba riendo, y como tal, Inoichi y Shikaku no pudieron evitar las extrañas miradas que le dieron. Minato, aparentemente sintiendo su malestar, se encogió de hombros y sonrió cuestionable. Oh bien. El otro rubio se quedó boquiabierto cuando los ojos de Shikaku se agrandaron, los dos intercambiaron miradas de preocupación. Minato? Inoichi finalmente comenzó, esperando que el estrés finalmente no hubiera afectado a su amigo. No era propio de él darse por vencido tan fácilmente, especialmente en lo que respecta a las personas que tanto quería. No te estás rindiendo, ¿verdad? Quiero decir, solo porque el clan se mueve constantemente y es difícil de rastrear no significa que, oh no, creo que malinterpretaste mi declaración, interrumpió el rubio más bajo, su sonrisa aún en su lugar. Cuando los otros dos lo miraron sin comprender, explicó. Son un pequeño grupo de individuos bárbaros amantes de la guerra que se mueven de forma independiente. No me malinterpreten, eso en realidad lo hace mucho más fácil, bromeó Minato fácilmente con un tono alegre. La mirada repentinamente gélida que sus ojos azules tomaron hizo que Inoichi y Shikaku se tensaran. La sonrisa en sí todavía parecía cálida, pero los ojos. Los ojos eran aterradores y prometían un mundo de dolor. No habrá disputas políticas si un clan nómada es aniquilado repentinamente, ya que no tienen ningún vínculo con una aldea. Sin mencionar que, dado que son pequeños, sabré que cualquier Kaguya que encuentre es mucho más probable que sea el que estoy buscando. Hizo una pausa cuando una mirada pensativa cruzó su rostro, sin darse cuenta de las miradas de horror que tenían los otros dos presentes. Con su historia, dudo que entreguen al perpetrador sin pelear, de todos modos. Se volvió hacia los otros dos y sonrió antes de saludar con la mano y, sin decir una palabra más, el rubio Hiraishi salió de la habitación. El hechizo se rompió y los dos restantes exhalaron el aire que no sabían que estaban reteniendo. Se sentaron en silencio por unos momentos antes de que Inoichi se volviera hacia Shikaku con una sonrisa irónica. Recuérdame nunca ponerme del lado malo de Minato, porque para usar tu dicho, sería bastante. Shikaku suspiró mientras se sacudía los vestigios restantes de miedo que se habían apoderado de él, espontáneamente. La palabra fue murmurada en voz baja con el ceño fruncido. Molesto. Los ojos violetas observaron el entorno sombrío mientras la pelirroja resoplaba un poco de descontento. A Kusina no le gustaban los hospitales. De hecho, los odiaba, con la cantidad de veces que había ido a visitar a amigos que habían venido heridos, muchos con la muerte cerniéndose sobre ellos amenazadoramente. Era la primera vez en muchos años que ella había sido admitida, pero eso solo hizo que le disgustara aún más. Significaba que pasaría más de unas pocas horas en la habitación que olía a sustancias químicas fuertes y a enfermedad. Con un suspiro, se recostó para dejarse caer sobre la almohada no muy cómoda unida a la inclinación elevada de su cama. Su mano llegó a su estómago mientras recordaba su chequeo. Las pruebas habían regresado y los resultados habían sido preocupantes, en el peor sentido posible. Absolutamente nada estaba mal con ella, pero sabía mejor que eso. Había algo fuera de lugar, algo mal. Ella simplemente no podía entender qué. Miró hacia abajo a su vientre desnudo con el ceño fruncido. Exteriormente, era cierto que nada estaba mal. Podía canalizar chakra en el sello para que apareciera, y desaparecía con facilidad, sin dolor ni anomalías. Y, sin embargo, estaba casi segura de que sus desmayos tenían que ver con el zorro. Kusina negó con la cabeza mientras se volvía hacia la ventana, lo que le daba una agradable vista del pueblo que había llegado a adorar. Solo podía esperar que el presentimiento que tenía no dañara a las personas que amaba. Capítulo 8, días que pasan. Obito caminó por las concurridas calles de su pueblo natal, tarareando una melodía al azar mientras sus ojos vagaban y observaban su entorno. Acababa de terminar otro de run con el equipo 7 y decidió salir a la calle, deambulando mientras admiraba el hecho de que Konoha estaba viva y bulliciosa. Era un hábito que había adquirido cuando llegó en el pasado. Pasó gran parte de su tiempo libre en el monumento al Hokage deambulando por el lugar, absorbiendo cada detalle que se había perdido cuando era más joven y más propenso a aprovechar la vida pacífica. Obito probablemente no habría desarrollado el pequeño ritual si el equipo 7 hubiera estado fuera de la aldea y manejado C-Ranks, como habían sido la primera vez en este momento, pero el hombre niño aparentemente había cambiado lo suficiente como para punto donde eso simplemente no estaba sucediendo esta vez.
Habían estado atrapados con D-Ranks durante un par de semanas y, como tal, fue fácil para Obito adoptar el hábito de caminar literalmente por el carril de la memoria. Estaba contento con el nuevo arreglo si uno preguntaba, pero los periodos prolongados de tiempo en los que estaba solo hacían difícil mantener su máscara metafórica de Obito más joven. La transición de su comportamiento normal a lo que recordaba de su antiguo yo no fue una tarea fácil, y aunque hubiera sido casi imposible mantener la fachada en el transcurso de una semana de rango C, también fue difícil cambiar entre los dos cuando sea necesario o cuando no esté de servicio. Era irónico, pero en este caso, el hecho de que Obito hubiera estado desorientado y con ganas de morir cuando se reunió por primera vez con su equipo en el hospital en realidad funcionó a su favor. Él no era el mejor actor cuando trataba con sus seres queridos, y como tal, tendía a tener pequeños deslices en los que se distraía y pensaba en el pasado y el futuro. Afortunadamente, tanto Kakashi como Rin parecían atribuir su repentina ausencia mental al evento traumático que sospechaban que había experimentado. No era exactamente una mentira, por supuesto, y era fácil usar eso a su favor. De hecho, Obito había cambiado debido a un evento traumático, sin embargo, era menos como el de los días que asumieron que era y en realidad más como un período de casi 20 años de odio, recuerdos dolorosos y locura. Sin embargo, ellos no lo sabían, por supuesto. Un mechón de cabello rubio dorado manchado en el periférico de Obito lo hizo girar abruptamente hacia la fuente. Sonrió al reconocer la figura y se apresuró a alcanzar a su sensei, quien parecía estar algo perdido en sus propios pensamientos. Al menos la palidez enfermiza que tenía hace un rato se había ido. Todavía estaba un poco pálido y aparentemente sin energía, pero su espíritu era ciertamente más ligero de lo que había sido. Minato-sensei. El rubio levantó la vista cuando Obito se colocó a su lado, con una sonrisa en su lugar. ¿Qué estabas haciendo? Rara vez te veo en estos días. Minato ofreció una pequeña sonrisa en reconocimiento al saludo del chico. Hola a ti también, Obito. Y en realidad estaba de camino a la torre Hokage, se detuvo, con el ceño fruncido pensativo. Lo siento, sé que realmente no he estado aquí últimamente. Negocios y deberes que atender. Pero eso me recuerda. El rubio se rascó la nuca, como si estuviera nervioso por algo. Quería saber, ¿cómo están los arreglos de vivienda para ti? Obito parpadeó. Bueno, he estado ocupado con otras cosas últimamente, como sabes, Minato soltó una risita nerviosa ante la mirada de Obito. Realmente no pude preguntar hasta ahora. Lo siento mucho, quería asegurarme de que estuvieras completamente cómodo en el apartamento, pero nunca pude hacerlo. Kusina quería asegurarse de que estaban bien con las cosas, también, a pesar de que ella no ha estado en casa por un tiempo. El Uchiha no pasó por alto como Minato no pudo responder exactamente lo que estaba pasando. Si bien había hecho una promesa silenciosa de esperar hasta que el hombre le dijera a Obito, eso no significaba que el hombre niño no pudiera intentar sacarle algo de información al rubio. Estaba preocupado, y un poco de tranquilidad podría ayudar. Hablando de eso, Sensei, tanto tú como Kusina Nee-chan no han estado mucho por aquí. Entiendo que estés ocupado, pero Kusina Nee-chan no ha estado en casa en absoluto. Sus ojos se entrecerraron ante la mirada cuidadosamente inexpresiva que adoptaron los rasgos de Minato antes de ser reemplazados por una sonrisa forzada. No te preocupes por eso, solo hay algunas complicaciones. Los ojos de Minato se lanzaron brevemente antes de volverse a mirar a Obito, con una expresión incierta en su lugar. Aparentemente, Obito no fue el único al que le resultó difícil mentir completamente a su equipo. Por cierto, Obito. El chico al que se dirigió miró a su sensei con una mirada ansiosa pero inquisitiva, preguntándose internamente si Minato estaba listo para divulgar la verdad. Sí, sensei. Algo extraño e inescrutable brilló en los ojos del Chunin antes de que sonriera, aunque el gesto de seguridad no llegó a sus ojos. El rubio negó con la cabeza. No importa. No es nada. Obito frunció el ceño, pero decidió que ya había presionado al hombre para obtener suficiente información. Dio un pequeño encogimiento de hombros. Si tú lo dices, sensei. De todos modos, me iré ahora, tienes que ir a hacer cosas de Chunin. Minato sonrió mientras revolvía el cabello de Uchiha, y con algunas despedidas finales, se separaron. Otro día, otro de rank, y Obito caminaba por Konoha después de la misión, en su deambular habitual. Estaba en sus pensamientos como de costumbre cuando se topó con una pequeña figura. Uf. Escuchó un grito de niño mientras sacaba sus pensamientos, tratando de identificar con quién había chocado.
Sus ojos se posaron en una mata rebelde de cabello negro, no exactamente puntiagudo y salvaje como el suyo, pero rizado y rebelde. Obito levantó una ceja ante la familiar mata de cabello. ¿Estás bien, chico? El niño pequeño se puso de pie y se sacudió el polvo, murmurando débilmente. Sí, estoy bien, murmuró en voz baja. Luego, miró a Obito, como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho el hombre niño. Y yo no soy un niño. Divertido, el más alto de los dos cuervos alborotó los mechones oscuros y salvajes del niño y se rió entre dientes. Claro, porque eres un adulto grande y fuerte, ¿verdad? El puchero del niño desapareció rápidamente y sus ojos prácticamente brillaron. Sí, lo soy. ¿Y eso es una diadema ninja, señor? ¿Qué? Obito se arrodilló y golpeó la placa de metal de su Itaiate, con una sonrisa cada vez mayor. ¿Este? Sonrió cuando el niño, no mayor de 4, tal vez 5, notó para sus adentros, lanzó un grito de alegría antes de agarrar la mano de Obito. Eres un ninja, señor. Eso es increíble. Sonrió mientras golpeaba el metal de la banda para la cabeza, y Obito hizo una ligera mueca por la fuerza. Kid tenía un brazo fuerte para su edad, eso seguro. Yo también quiero ser un ninja cuando sea grande. No lo dudo, dijo el cuervo mayor mientras se ponía de pie. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a su izquierda, tratando de discernir las presencias que habían llegado poco después de que Obito se encontrara con el chico. Sin embargo, la pregunta, reflexionó en silencio, ¿son Anbu, Uchiha protector o agentes de ese bastardo? Lamentablemente, Obito realmente no tenía mucho de qué hablar con respecto a Dance en este momento en particular. No sabía si el hombre ya tenía los ojos puestos en el niño, por lo que no podía estar seguro, pero el conocimiento que tenía del futuro interés del hombre en el niño aún le erizaba los pelos de la nuca. Después de otro momento, se encogió de hombros y volvió a alborotar el cabello del chico, lo que le valió un chillido de indignación. Bueno, fue agradable hablar contigo, chico, pero debería irme. Cosas de ninja que hacer, ya sabes. No soy un niño. Gritó el chico a la espalda de Obito que se retiraba, antes de hacer una pausa y agregar. Te veré más tarde, Googles Nissan. Obito sonrió mientras levantaba el brazo en un gesto, sin darse la vuelta para hacerlo. Sus sospechas se confirmaron cuando las otras presencias desaparecieron, siguiendo al niño, demostrando que no fueron Anbu enviados para cuidar a Obito, sino un grupo diferente enviado para observar o proteger al cuervo más joven. Obito negó con la cabeza, las preocupaciones desaparecieron cuando reconoció una firma de chakra algo familiar en el grupo que seguía al joven Uchiha. Uchiha sobreprotector, de hecho, pensó, riéndose entre dientes con leve diversión. Miró hacia el cielo, su estado de ánimo bastante ligero después del breve encuentro. Espero ver hasta dónde llegas esta vez, Uchiha Shisui. Maldita sea. Minato cerró el libro que había estado leyendo con un suspiro de frustración. Era el número 429 que había abierto en las pocas semanas que había estado buscando, sí, había estado llevando la cuenta, y esencialmente había limpiado la biblioteca y la sala de registros de toda la información sobre el clan Kaguya. Estaba bastante frustrado porque no pudo encontrar nada con respecto a sus hábitos de viaje y sus métodos habituales de tortura, eso es lo que sospechaba que le había pasado a Obito, pero no encontró nada, y ni siquiera había una mención de Genjutsu dentro del Kaguya. Clan. Las dos palabras ni siquiera fueron mencionadas en la misma maldita oración. Gimió mientras se recostaba en su silla, aliviando el dolor de cabeza que se avecinaba y que lo dejaba sintiéndose severamente desanimado. Hubiera sido sencillo. Podría simplemente caminar hacia Obito y preguntarle qué pasó, tal vez hacerle la pregunta algún día mientras pasaba. Oye, entonces, me he estado preguntando, ¿qué pasó exactamente hace 3 semanas? De todos modos. He estado muy preocupada y con mucha curiosidad y solo quiero saber. Sí, Minato no iba a hacer eso. Habían pasado algunas semanas, claro, pero no sabía el grado que sufría el chico. No sabía si Obito estaba listo para enfrentar cualquier evento traumático que había experimentado. Ese día, hace aproximadamente una semana, cuando Minato se encontró con Obito en las calles de Konoha, tuvo que contenerse para no preguntar. Porque aunque quería respuestas, simplemente no podía conseguir que las palabras salieran, no cuando vio ese brillo familiar de inocencia en los ojos del chico. Le tomó 2 semanas al chico recuperar algo de su antiguo yo, y Minato no quería verlo perder esa mirada despreocupada que parecía haber regresado finalmente. Porque esa mirada muerta y angustiada que había visto en los ojos de Obito hace 3 semanas era algo que no quería volver a ver nunca más.
Era algo que nunca quiso ver en Obito, ni en ningún niño, nunca, hizo una mueca al pensar en la guerra que se avecinaba. Lo más probable es que vería más de esa mirada más temprano que tarde. Aunque casi se consideraba un tabú social hablar de ello, Minato sabía que las posibilidades de una tercera guerra eran peligrosamente altas. Esta amenaza inminente de muerte y carnicería era precisamente la razón por la que el rubio había estado solicitando tantos rangos de para su equipo últimamente. A pesar de que las posibilidades de la guerra parecían altas y las misiones de asesinato y sabotaje eran frecuentes para Chunin, Anbu y Junin durante la guerra, se negó a involucrar a su equipo en eso. A pesar de que la cantidad de misiones de ese nicho en particular prácticamente inundaba el escritorio de la misión, Minato se negó a que su equipo participara tan pronto. Porque en este tiempo, todavía podría rechazar las misiones, pero una vez que la guerra comenzado, sería completamente incapaz de hacerlo. Una parte de él se reprendió a sí mismo, diciendo que era una tontería evitar que el equipo 7 participara y probara un poco cómo sería la guerra. Hablando lógicamente, asumir las misiones más severas ahora sería prudente como preparación para su equipo. La parte más emocional de él decía que no podía soportar ver a sus alumnos salir al campo de batalla con su inocencia y regresar con los ojos de jóvenes asesinos con emociones cuidadosamente controladas. Estos dos lados siempre pelearon entre sí, pero con los eventos recientes relacionados con Obito, era más fácil ceder a sus verdaderos deseos sobre sus reflejos shinobi entrenados. Minato suspiró mientras dejaba su libro a un lado, tomando otro de la pila. Como su Chunin-sensei, se le permitió acompañarlos en sus primeras misiones durante la guerra. Él podría ayudar a prepararlos entonces, y darles este respiro ahora. Después de todo, los D-Ranks eran tan importantes como las misiones que los llevaban al campo, y su equipo lo entendía. Solo quería a su inocente y adorable Chunin por un poco más de tiempo, mientras Obito sanaba. No quería que se ensangrentaran las manos y se convirtieran en asesinos despiadados. No todavía. Kushina frunció el ceño mientras caminaba a casa con Minato, con los ojos en el estómago. Durante el último mes, había estado estresada. Tal vez fue la sensación de ser una carga para su esposo, que ya tenía un equipo de Chunin para cuidar, o tal vez fue el hecho de que los médicos literalmente no pudieron encontrar cura o causa para sus desmayos. En serio, casi un mes entero pasado en el hospital, y nada. Finalmente, ese día, fue dada de alta del hospital y suspendida de sus funciones. Después de todo, una kunoichi que sufría desmayos completamente aleatorios era bastante inútil. Apretó los dientes mientras la frustración brotaba. Estaba segura de que los hechizos tenían que ver con su sello. Positivo y, sin embargo, realmente no podía confirmar nada, porque tanto ella como Minato habían revisado la maldita cosa tantas veces que perdió la cuenta, y aún así, nada. Muchas veces, el pelirrojo contempló que Minato contactara a Jiraiya, pero lo pensó mejor. Ya lo habría hecho si no fuera un problema. Jiraiya estaba fuera de la aldea cada vez con más frecuencia últimamente, y todo era en un esfuerzo por mantener su red de espionaje bastante joven. Kushina no sabía mucho al respecto, pero según el tiempo que tomó el hombre, debe haber sido un dolor de cabeza mantenerlo. Eso, o el pervertido pasó demasiadas horas espiando a mujeres inocentes en baños extranjeros. La pelirroja suspiró mientras Minato la conducía con cuidado a su apartamento. Honestamente, se había vuelto bastante molesto lo vigilante que su esposo se había vuelto repentinamente sobre su salud. El cuidado fue halagador y apreciado, por supuesto, pero fue demasiado cuando el hombre ni siquiera la dejó comer en paz, asegurándose de que comiera hasta el último bocado de la asquerosa comida del hospital, repleto de vitaminas y bueno para la salud. Salud, sino la muerte de las papilas gustativas, con la que se había quedado atrapada durante su estadía. Ella no era una maldita pieza de porcelana, y podía cuidarse sola, Datebane. Cuando no estaba inconsciente en el suelo gracias a un desmayo, eso es. Cuando tropezó un poco, el rubio estaba justo a su lado, con una mirada preocupada en su rostro mientras le preguntaba si estaba bien. Kushina le dio una mirada acalorada, transmitiendo que no era un hechizo y que simplemente tropezó. No estaba tan segura, sin embargo, cuando de repente sintió que su cabeza se nublaba y sus ojos se desenfocaban, y se encontró en la oscuridad. Lo único que faltaba era la sensación de su cuerpo haciendo contacto con el piso de madera, y algo le decía que no era porque Minato la había atrapado a tiempo. Kushina parpadeó para disipar la neblina de sus ojos y miró a su alrededor, encontrándose en un abismo negro, con el agua hasta las rodillas. ¿Dónde? Pensó en silencio, antes de que un ligero chapoteo detrás de ella la alertara de otra presencia.
Cuando se dio la vuelta, se quedó sin aliento y sintió que su corazón se detenía por completo. Allí yacía el Kibi y todas sus 9 colas balanceándose de un lado a otro amenazadoramente, sus ojos rojos sangre mirándola fijamente. Mirando a través de su miedo casi palpable, apenas pudo notar que algo en el zorro estaba mal. Había manchas en su pelaje que estaban deshilachadas y parecían quemadas, y algunas áreas carecían de pelaje por completo, lo que lo hacía parecer como si un niño lo hubiera esquilado al azar. Cuando lo vio mejor, parecía que había pasado por una pelea bastante intensa y había perdido, si sus bajos niveles de chakra y su comportamiento cansado en general eran una indicación. Otra cosa extraña que notó fue que él la estaba mirando, no con odio, ira o incluso disgusto, sino con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Exhaló el pelirrojo, apenas capaz de moverse y hablar debido al miedo y la conmoción. El zorro parpadeó y su boca se abrió, emitiendo una voz tensa y entrecortada. Tú, él se acercó a ella, causando que Kusina retrocediera de su estupor. ¿Cómo estás? Kusina chilló horrorizada cuando se le ocurrió otra realización, y posiblemente el detalle más importante. Él era libre. Las cadenas que normalmente lo ataban, el gran dial al que generalmente estaba sujeto, se había ido, todo se había ido. Y él era libre, y podía desgarrarla miembro a miembro, y. ¡Oh, mierda! Ella se disparó con otro grito, jadeando y con arcadas secas, agarrándose el corazón que se sentía como si estuviera a punto de estallar. Sus ojos se movieron alrededor, apenas dándose cuenta de que, no, ya no estaba en ese oscuro abismo, sino en la familiar sala de estar de su apartamento. Kusina. Apenas notó la forma preocupada en que su esposo la miraba mientras la sacudía por los hombros, tratando de sacarla de su histeria. Kusina. Está bien. No pasó nada malo, estás a salvo. La pelirroja continuó agarrándose el pecho con la mano derecha, pero agarró el brazo de Minato con la izquierda mientras lo miraba con los ojos muy abiertos. Mi Minateto, es la Laki, ella tosió, habiendo inhalado algo de su saliva en su pánico. Minato le ofreció una taza de agua que ella tomó agradecida, aprovechando el momento para calmar sus nervios tartamudos y los latidos acelerados de su corazón. Rápidamente terminó el vaso pequeño y una vez más agarró a Minato por sus brazos, el pánico aún era evidente en sus ojos. El Kibi. Finalmente gritó, y los ojos de Minato se abrieron con horror ante la mención del zorro. No sé por qué, pero él, estaba libre. No estaba clavado en el dial, y yo tenía razón, algo andaba mal y. Oh, con el sello y mis desmayos, ¿qué hacemos? Minato colocó sus manos sobre las de Kusina mientras las quitaba, sus manos temblaban ligeramente cuando lo hizo. Luego la envolvió en un abrazo cuidadoso para tranquilizarla y comenzó a alisar su lustroso cabello rojo. Está bien, Kusina, habló en voz baja, y la pelirroja sintió que se calmaba casi de inmediato. Continuó así hasta que su respiración se normalizó y se calmó, y se apartó para mirarla con seriedad. Voy a revisar el sello ahora, Kusina, pero quiero decirte ahora que no siento ningún pico anormal en tu chakra. Ella asintió. Tampoco se sentía muy diferente, con la excepción de que acababa de recuperarse de un ataque de histeria bastante vergonzoso. Ni siquiera había sentido una pizca de intención asesina por parte del zorro y, sin embargo, todavía estaba así de asustada. Era bastante humillante, para ser honesta. Frunciendo un poco el ceño, la pelirroja se recostó en el sofá en el que estaba y Minato levantó su camisa antes de que comenzara a canalizar una pequeña cantidad de chakra a su estómago. El sello brilló y Minato trazó las líneas, absorbiendo cada detalle. Después de unos minutos él suspiró, realineando su camisa y alejándose. Kusina también cortó el flujo de chakra. Minato se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas, mirando sus ojos violetas con su mirada inquebrantable. No había nada malo con el sello en sí, Kusina, se le cayó el corazón. Pero puedo pedirle a Jiraiya-sensei que venga y verifique. Esto constituye una emergencia, especialmente si el Kibi estaba libre en su sello. Con suerte, encontrará algo para solucionar ambos problemas. Sus ojos vagaron hasta su abdomen, frunciendo el ceño pensativamente. Aunque, sé lo que estás pensando, comenzó Kusina, midiendo las reacciones de la rubia. Ahora podía hablar en un tono normal, habiéndose calmado lo suficiente para hacerlo. Tragó saliva, sintiendo la boca y la garganta como pergamino. Lo sé. Si el Kibi realmente fuera libre, entonces ya se habría ido, matándome en el proceso. Minato hizo una mueca ante la explicación bastante contundente, pero ella la ignoró, optando en cambio por continuar expresando sus pensamientos. Eso es lo extraño, para ser honesto.
Casi siempre siento el vil chakra del Kibi, mezclado con su intenso odio, cada vez que estoy en mi paisaje mental usando el chakra. Pero algo estaba mal. Cuando estaba allí, no tenía la sensación de su ira u odio habituales, pero, se mordió el labio mientras recordaba su breve encuentro antes de perder la cabeza y comenzar a gritar a todo pulmón. Intriga. Estaba sorprendido y parecía, golpeado. Peor que Jiraiya Sensei después de una paliza de Tsunade-sama. Minato tenía una mirada extraña en su rostro pero asintió de todos modos. Decidiendo que el tema de envejecer y perfectamente contento con seguir adelante, Kushina se estiró antes de enviar a Minato una mirada inquisitiva. Entonces, ¿cómo va la investigación de Kaguya? El rubio perdió la compostura de inmediato y suspiró abatido, hundiéndose en la suave tela del sofá. Kushina hizo una mueca. ¿Tan malo, eh? Minato se pasó las manos por la cara mientras gemía. Muy mal. Aparte de aprender más sobre su desagradable historia, no encontré nada que pudiera ayudarme a localizarlos, ni hábitos de viaje ni nada. Se cruzó de brazos y soltó un resoplido. Lo peor es que no tengo nada de qué partir para encontrar a la Kaguya exacta que dañó a Obito. Bromeé al respecto con Shikakue y Noichi, pero realmente no puedo salir y matar a todo un clan, nómada sin vínculos con una aldea o no. Kushina dejó escapar un pequeño sonido de PFFT y Minato levantó una ceja en su dirección. Apuesto a que realmente los asustaste, ¿eh? ¿Hacerles creer que cometerías un genocidio? Sé que lo sería si mi futuro Hokage fuera homicida, Tebane. El ceño del rubio se arrugó. Sin embargo, fue hecho en broma. Su ceño solo se frunció aún más cuando su esposa se echó a reír. No sé si te has dado cuenta, Mina-chan, pero cuando bromas sobre matar, le das a la gente la impresión de que hablas completamente en serio, dijo Kushina entre risas. Su esposo la miró atónito por unos momentos, aparentemente incrédulo de su declaración. Finalmente, Minato se rascó la nuca tímidamente mientras se volvía a sentar, con una risita escapando de sus labios. ¿En serio? Sí, dijo el pelirrojo inexpresivo. La rubia permaneció en silencio, antes de emitir un pequeño «oh». La mirada abatida que le dio era demasiado adorable para Kushina, y ella rápidamente lo envolvió en un fuerte abrazo, sonriendo ante la risa que le valió su repentina muestra de afecto. Está bien, porque te amo de cualquier manera, Minato. Minato sonrió mientras le devolvía el abrazo. Por supuesto, y te amo simplemente no hagas más bromas sobre la muerte en público. Kushina lo inmovilizó con una mirada que casi decía, hablo en serio. El rubio resopló indignado antes de poner los ojos en blanco, la sonrisa en su rostro traicionaba cualquier ofensa. Sí, por supuesto. Obito-kun, lo siento si estás ocupado, pero podrías ayudarme con estas compras. Obito había estado deambulando por Konoha, sin hacer nada que fuera particularmente productivo, por lo que técnicamente no tenía motivos para rechazar la petición de ayuda. Casi se había convencido a sí mismo de simplemente dar, disculpar e irse, sus preocupaciones y temores lo superaban. Sin embargo, una mirada a las 9 bolsas de productos bastante pesados y tuvo su respuesta. Realmente no pudo evitarlo, había dicho que sí por instinto. El cuervo no había visto a Ano Bachan desde el día que la vio en el suelo y muriendo, y había algo en verla viva y bien que hizo que sus inhibiciones se desmoronaran. Entonces, con total naturalidad, había dicho seguro con el vigor y el vigor de su antiguo yo, cuando realmente tenía 13 años. En todo caso, lo único que lo hizo durar un poco después del hecho fueron las miradas que había estado recibiendo últimamente. Por supuesto, cuando era más joven, los ciudadanos promedio de Konoha siempre lo miraban con cierto disgusto, y algunos de los shinobi con los que se había puesto del lado malo, pero de alguna manera, esta vez eran un poco más. Como miradas descaradas que simples miradas. Obito había asumido que era por el fuego. Los rumores se extendieron rápidamente, y había bastantes civiles en ese complejo de apartamentos, por lo que no se sorprendió de que cada uno de ellos hablara con sus mejores amigos y madres sobre el incidente, causado por ese Uchiha Punk. De hecho, lo hacía sonreír un poco cada vez que escuchaba el término. Llámalo inmaduro y rencoroso, pero lo hizo feliz escuchar a la gente pronunciar el nombre Uchiha con tanto rencor. No lo había hecho a propósito antes, pero al diablo no estaba cagando metafóricamente en el nombre a propósito esta vez. Se habría sentido mal si hubiera más personas como la familia inmediata de Itachi en el clan, pero por lo que recordaba, ese no era el caso, y era demasiado satisfactorio imaginar las miradas horrorizadas que los ancianos tenían en sus rostros cada uno. Era hora de que alguien viniera a quejarse.
Así que sí, realmente no se arrepiente de ese tema en particular. Miró a la viejecita a su lado, la preocupación lo devolvió a sus sentidos. No quería que ella terminara siendo objeto de odio también, solo porque lo trató bien. No le habría importado tanto si ella hubiera sido una kunoichi antes en la vida o si hubiera sido más joven y más capaz para protegerse a sí misma. Pero ella no era ninguno de los dos, y era bastante débil. Si alguien decidiera que ella era tan inútil y sin importancia como Obito debido a su asociación con él, entonces no tenía dudas de que no tendrían problemas para herirla. Sus ojos se abrieron como platos ante la mirada bastante aguda que la anciana le dirigió a algún lugar a su izquierda, y permitió que su mirada siguiera la de ella. Allí, vio una manada de civiles, hablando en un tono no tan bajo mientras lo miraban no tan subrepticiamente. Se encogió de hombros, listo para ignorarlos, pero se detuvo de inmediato cuando escuchó el tono sorprendentemente duro de una voz familiar. ¿Qué están mirando, idiotas? Obito casi se da un latigazo cervical, con lo rápido que se volvió hacia Ana, con los ojos muy abiertos e incrédulo de que esa poderosa voz saliera de esta mujer. Mírense, grupo de tontos, todos ustedes. Podrían estar gastando su tiempo ayudándome en lugar de cotillear sobre este tipo que en realidad tiene corazón. La mandíbula de Obito estaba en el suelo, y a juzgar por las miradas de los transeúntes, también lo estaban ellos. Ana solo resopló y comenzó a arrastrar a Obito, pero no sin antes enviar una última mirada acalorada a los demás transeúntes. Y bien. Vuelvan a lo que estaban haciendo con sus vidas productivas. No se pongan celosos solo porque tengo un joven apuesto que me ayuda con mis compras. Cuando abandonaron el área, Obito vio que la mujer continuaba echando humo y murmurando palabras en voz baja. Olvídese de débil y protegido, esta mujer tenía un fuego en ella que era apropiado para un ciudadano de Konoha. Estalló en una risa controlable. Fue realmente divertido. Él, Uchiha Obito, que había vivido como un doble de Madara, que se había convertido en una amenaza de rango S, todavía estaba cometiendo el error elemental de subestimar a los demás. Ni siquiera se dio cuenta cuando Ana se detuvo y se volvió hacia él, con una sonrisa arrugada en su lugar. ¿Ves, Obito-kun? No necesito que me protejan, colocó una mano sobre la de Obito, y él dejó de reír abruptamente cuando sus ojos se abrieron de sorpresa. Así que no necesitas preocuparte por mí. No te sientas desanimado por las miradas que algunos aldeanos te pueden dar, porque sé que en realidad eres un joven muy, muy amable. Luego, rápidamente liberó a Obito del equipaje, pesaba unos 30 kilogramos, si Obito lo juzgó correctamente, y caminó por el camino a su casa, el Uchiha confundido y completamente aturdido por lo que acababa de presenciar. No supo cuánto tiempo permaneció allí de pie. Con tos, giró sobre sus talones y comenzó a caminar en dirección al apartamento de Minato. No pudo evitar sentirse afortunado de estar del lado bueno de la anciana. Cuando Obito regresó a casa, fue recibido por la vista de Kushina y Minato, dos personas a las que amaba mucho y a las que no había visto mucho durante un tiempo. Kushina-ne-chan, ¿estás en casa?, exclamó en el personaje, corriendo para darle un abrazo a la pelirroja. Tuvo que evitar fruncir el ceño cuando notó que estaba notablemente más delgada de lo que probablemente se consideraba saludable para una mujer de su edad. También es bueno verte, Obito, dijo en voz baja antes de apartarlo para mirarlo a la cara. Ella sonrió y le revolvió el pelo. Vaya, no te ves guapo. ¿Realmente estás creciendo, Aincha? Obito sonrió. Bueno, te has ido por casi un mes, replicó. La pelirroja resopló levemente antes de enderezarse, con las manos apoyadas en las caderas. Bueno, no es como si pudiera evitarlo. Si pudiera, pasaría cada hora del día con ustedes, pero la sonrisa de Uchiha se desvaneció rápidamente y se transformó en horror cuando Kushina se dobló mientras se agarraba el estómago, el dolor era evidente en su rostro. Kushina. Obito cuestionó en voz baja, antes de correr a su lado. Kushina-ne-chan. ¿Qué pasa? Miró a Minato, que estaba arrodillado junto a Kushina con la boca en una línea sombría. Minato-sensei, ¿qué está pasando exactamente? No había tenido la intención de bajar la voz y decir sus palabras en un tono tan autoritario, pero salió como tal a pesar de todo. Afortunadamente, sus dos compañeros no parecieron notar ni prestar atención al repentino cambio de actitud, con el problema más urgente en cuestión. Brevemente, la pelirroja y la rubia intercambiaron una mirada antes de que Kushina luchara por levantarse, con la ayuda de Minato. Se volvió hacia Obito, con una sonrisa poco entusiasta en su lugar. Solo ha estado teniendo dolores de estómago, eso es todo. Sin el conocimiento de la pareja, en lugar de aliviar a Obito, envió alarmas en su cabeza.
Inmediatamente, sus pensamientos se dirigieron al Kibi, porque realmente, ¿por qué otra razón una kunoichi entrenada con una década de experiencia como Jinchuriki estaría sufriendo de dolores de estómago? Era bastante obvio que los dolores de estómago de Kusina eran lo que la mantenía alejada del apartamento y probablemente en el hospital. Sin embargo, ante la mirada claramente adolorida que Kusina tenía en su rostro y la preocupación evidente en el de Minato, decidió que podía esperar hasta que decidieran decirle la verdad. Si no querían decírselo, estaba bien, podía esperar hasta que ella decidiera que estaba bien. Probablemente. Lo siento, Obito, ¿podrías ir, a ver si los libros nuevos de Jiraiya Sensei ya llegaron a la librería? Obito miró al rubio, que sonreía levemente. Voy a llevar a Kusina a la habitación para que pueda descansar. Sin saber realmente qué más decir ante la dolorosamente obvia solicitud de privacidad, Obito simplemente respondió con un tranquilo bien, antes de volverse hacia la puerta. Antes de salir, escuchó a Kusina murmurar las palabras. Al menos no me desmayé esta vez. Obito había decidido pasar por la piedra conmemorativa. ¿Dónde más podría ir? Y considerando la situación, encontró extrañamente apropiado que hiciera su primera visita al lugar ahora, mientras tenía preguntas sin respuesta. Se erige como la pieza central del cementerio, sosteniendo con orgullo los nombres de los Kairos. Los nombres de los héroes que habían muerto en acción, para Konoha y sus seres queridos. Era un lugar donde una vez descansó su nombre, fuera de lugar e inmerecido con su traición y asesinato absoluto de tantos shinobi dedicados. No estoy realmente seguro de cómo hacer esto, finalmente comenzó, tarareando un poco, con las manos metidas casualmente en los bolsillos, mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás sobre sus talones. Bueno, ha pasado casi un mes, ahora, desde que terminé en esta situación. Un mes. Un mes en el pasado fue todo lo que necesitó para finalmente enfrentarse a sus demonios internos y confrontar a las personas que había matado. Era algo que probablemente habría pasado años tratando de superar si no hubiera sido llevado al pasado y, en cambio, hubiera continuado viviendo en el futuro de donde vino. De hecho, era gracioso lo fácil que era descartar los pecados pasados de uno cuando se los enviaba a un tiempo en el que nunca sucedieron. Donde aún vivían las personas a las que había matado, y no se habían dado cuenta de que tenían la sangre en sus manos. Se rascó la nuca. Es, de hecho, realmente molesto, sinceramente, tratar de reacondicionar este cuerpo. Frunció el ceño mientras levantaba el brazo y lo sacudía ligeramente. Mis extremidades también son más cortas y los músculos no se desarrollan del todo, correcto. Su mano se deslizó de nuevo en su bolsillo. Mi progreso en el chakra va bien, al menos. Tengo aproximadamente una cuarta parte del chakra que tenía cuando era adulto, menos todo el asunto de Hbi, por supuesto, y mi control es excelente. Él sonrió ante la última declaración, solo para desinflarse un poco. Y, bueno, sí, mi fuerza física es pésima. Sin embargo, lo estoy recuperando constantemente. El Uchiha dio una pequeña e irónica sonrisa. Soy mucho más fuerte que Kakashi. Mucho más rápido, y también tengo mucho más chakra. Él no es el mismo, y me doy cuenta de eso. Él pausó. Rin está viva. No hay mucho que decir sobre eso, supongo, pero estoy feliz. Levantó la mano para trazar un lugar vacío en la piedra, donde una vez descansó el nombre de su sensei en el futuro pasado. Estoy preocupado por Minato y Kusina. Están ocultando algo, y aunque quiero confiar en sensei, siento que es algo importante. Algo sucedió que involucraba al Kibi, y. Obito tragó saliva cuando su boca de repente se sintió muy seco. Y me preocupa que tenga que ver conmigo. Su mano se deslizó lentamente por la piedra fría y lisa, y miró hacia el cielo, con una sonrisa triste en su lugar. Me pregunto, ¿qué hubieras hecho tú en esta situación, Naruto?